que podemos ver en los cuatro evangelios que realmente nos pueden dar a conocer lo que es la historia de Jesús. Así mismo decía él. Y sabes que algo que me encanta de Jesús es que aun cuando él predicaba la palabra y que cada palabra que salía de su boca era sumamente sabia, Sí. muchas veces él hablaba en parábola, pero él no solamente predicaba con palabras, sino con sus acciones. Él no tenía que hablar porque él daba frutos y donde quiera que iba, por sus frutos él hablaba. ¿Sabes, Yaeli, que me llama mucho la atención de que muchas personas, cuando les hablamos de Jesús, ellos dicen que eso es simplemente un mito? ¿Qué tú crees de eso? Mira, yo antes de venir acá estábamos investigando sobre eso, sobre qué cosas históricamente pueden comprobar la existencia de que Jesús vino al mundo, porque no simplemente nos vamos a limitar a hablar de manera espiritual o religiosa en este caso, sino también vamos a hablar de manera arqueológica, y hay descubrimientos que sí, que hablan de personajes que se encuentran en el Antiguo Testamento. Muchas personas e historiadores dan por mito o un cuento de fantasía que todos esos personajes que podemos ver en los cuatro evangelios, pero realmente podemos ver que en 1993 se encontró lo que es una lápida donde decía en la inscripción de Poncio Pilato, que no se había encontrado, que ya es una parte del rompecabezas. También se encontró una iglesia que luego fue constituida en una catedral católica, que se presunta por muchos arqueólogos que fue la primera iglesia, la casa de Pedro. Y también podemos ver un descubrimiento arqueológico sobre Caifás, que es también otro personaje que se ve envuelto en lo que es la conspiración de llegar a que Jesús muera. Él fue uno de los sacerdotes que incitó todo lo que era la conspiración de que Jesús llegara a la cruz, y también este personaje históricamente y arqueológicamente ya ha sido descubierto. ¿Qué podemos ver con eso, Yanina? Que realmente el Nuevo Testamento, estos cuatro evangelios, tienen prueba de que realmente pasaron. Y no solamente eso, tú sabes que muchas veces para que pasen todos esos descubrimientos pasan muchos años. Ya han pasado 2000 años y ya hemos encontrado, estos son 3 ejemplos que yo le traje, pero hay muchísimo más. Entonces, mientras más pasen los años, y si el Señor no ha venido, yo sé que vamos a seguir encontrando pruebas verídicas de que el Señor existió y que Jesús vino, pero como es por fe que creemos, claro, realmente esos son datos que le traemos para su conocimiento y su cultura general. Y yo creo que seguirán surgiendo nuevos descubrimientos de Alice, y eso es muy bueno que lo sepamos, porque hay muchas personas que, como dicen, les gustan las pruebas y les gustan buscar la quinta pata al gato. Entonces es bueno que nosotros como cristianos sepamos esos datos, para aquellas personas, aparte de que le hablemos con la palabra, también podamos estar fundamentados, sabiendo que hay muchas investigaciones y muchos datos arqueológicos que nos hablan sobre esto. Sabes también, Yaelis, que me llama tanto la atención la vida de Jesús, y es que fue un personaje tan importante que dividió la historia. Así es. Después de él se dice antes de Cristo y después de Cristo. Y también estaba leyendo que esto se llevó a cabo en el siglo VI, pero no fue hasta el siglo XI cuando en toda Europa se adoptó este cambio de antes de Cristo y después de Cristo. Ahí radica la importancia. Inclusive, Yanina, yo leí también un relato que contó un no cristiano de la época, que hablaba de Jesús como prácticamente un santo, que decía, se refería a aquel hombre, si fuera hombre, porque hacía milagros que los hombres no podían hacer, y hablaba de su sabiduría, de su benevolencia para con las personas. O sea que, como tú decías, Jesús fue un personaje histórico que marcó la historia por su testimonio y que realmente movió masas. Yo creo que no toda persona puede movilizar la cantidad de masas que movía a Jesús. Y decía, y un dato histórico también dice, que Jesús no lo crucificaron simplemente por la incitación de los judíos, de los sacerdotes judíos, porque en ese momento, ustedes recuerdan, quien estaba en el imperio era Roma, sino que los romanos vieron que Jesús era una fuerza política y social tan grande que le estaba poniendo frente a lo que era su reino.
Así es, Elis. Y como nosotras sabemos que la esencia de la Navidad es Jesús, por eso hemos dedicado este programa a hablar de quién es Jesús. No te muevas de ahí porque más adelante vamos a estar hablando de por qué Jesús vino a la tierra. Volvemos en breve con más El Camino TV Juvenil. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV. El Camino TV. En un pesebre humilde nació, despojado de gloria y honor. Nadie creía que el Rey Salvador vendría tan humilde sin valor. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Hemos traído adoración como una ofrenda, el corazón al Redentor que nos trajo la luz. Dios con nosotros, Emmanuel. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido. Muy buenas noches, bendiciones nuevamente a cada uno de ustedes que están sintonizando El Camino TV Juvenil. Hoy es una noche especial, como ya las chicas dijeron al inicio del programa, estamos hablando de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel del que la palabra dice que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si tú estás ahí, como decían las chicas, estamos hablando de alguien que fue Dios y fue hombre y dividió la historia en un antes y un después de él. Pero lo que quiero compartir con ustedes es por qué Jesús tuvo que venir al mundo. Porque muchos o todos aquí en República Dominicana hemos tenido el privilegio de escuchar de él. Pero yo quiero que tú pienses conmigo qué estaba pasando en el pueblo que se hacía necesario que viniera ese Salvador. Y yo quiero decirte que antiguamente, ustedes saben que el Señor nos creó a su imagen y semejante y nos puso ahí en un jardín donde todo estaba bien. Pero el pecado entró a la humanidad y se rompió la relación entre Dios y los hombres. Y con esto digo que se rompió la relación de cada uno de nosotros con Dios. Porque hay quienes decimos, como yo decía antes, no, yo no robo, yo no mato, es decir, que yo no estoy tan alejado de Dios. Pero dice la palabra que por cuantos todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que tú y yo pecamos. Eso lo tenemos que dejar claro desde un principio. Tú y yo éramos pecadores. Y antiguamente, para poder redimir nuestros pecados, tenía que venir un sacerdote anual a presentar un sacrificio de un cordero que, como dice la palabra, limpiaba por un momento, pero volvía todo igual. Y para esto quiero compartir contigo una cita bíblica que está en Hebreos 10, en el versículo 11. Y dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y esto me impresiona porque lo que quiere decir es que antiguamente, aunque el sacerdote iba y presentaba sacrificio por el pueblo, quizás alguien iba y presentaba tu sacrificio o mi sacrificio, dice la palabra que eso no quitaba el pecado. Y dice también la palabra, narra un suceso que ocurrió, y lo dice el profeta cuando dice, oye, se hizo una pregunta en los cielos, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y a veces uno lo lee y cree que fue algo fácil. Pero estábamos hablando de que aún siendo Dios, era despojarse de su ser natural, que es ser Dios, tener toda la gloria, toda la honra, todo el poder, a venir en un cuerpo como el tuyo y como el mío, que parece, que sufre, que es castigado por el sufrimiento, por el dolor, por la enfermedad. Estamos hablando de que, imagínense un príncipe de esos que todavía existen en algunos países, decir, yo me desprenderé de todo para hacerme como un simple ciudadano común y corriente. Y más aún, ese Dios que tú y yo conocemos se despojó de todo. Dice la palabra que no tuvo el ser como Dios, como una cosa que aferrarse, sino que por amor a ti y por amor a mí vino a la tierra. Y más aún, dice la palabra que hizo un sacrificio para siempre. Es decir, que ya no es necesario que nadie más vaya a la cruz. No hace falta que tú lleves un cordero o una oveja como hacíamos en la antigüedad, sino que su sangre te redime de todo pecado. Su sangre te cubre, te limpia. Entonces, yo quiero que tú entiendas el significado de por qué Él vino. Porque por eso celebramos la Navidad. Porque estamos hablando de por qué Él vino a tu vida, vino a la tierra y vino a este mundo. Vamos a continuar aquí en el Camino TV Juvenil compartiendo algunas cualidades de Dios. Vamos a ver por qué Dios sana, por qué Dios liberta, por qué Dios restaura, provee. Así que si tú estás pasando por cualquiera de estas situaciones, si tú necesitas una palabra que te dé vida, que te dé consuelo y esperanza, quédate aquí. Porque cuando volvamos, seguimos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Volvemos en el Camino TV Juvenil. Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, el Camino TV. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos.
divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV. Continuamos aquí en el Camino TV Juvenil. Esta noche, como había dicho Laura anteriormente, vamos a hablar sobre algunas cualidades de Jesús, de lo que Él vino aquí a hacer a la tierra. Y a mí me toca hablar sobre dos cualidades que realmente me impactan y realmente he podido ver que son verídicas y que Jesús las ha hecho en la vida de cada una de las personas que conozco. Y estas dos cualidades son... Voy a mencionar una primero porque no les voy a decir las dos de una vez. Una primero y otra después para despertarle la curiosidad. Y es Jesús el sanador. Y yo creo que muchas personas pueden hablar de eso. Y yo tengo personas que son ateas que dicen que cuestionan la existencia de Jesús en un momento dado. Pero que cuando pueden ver aquellos milagros que Jesús hace, como gente es levantada por el poder de la palabra de Dios, no pueden decir ningún argumento más, porque el poder de sanación que Jesús vino a ejercer aquí en la tierra se ve relatado en estos 4 evangelios, y aún todavía el poder de Jesús sigue sanando enfermos. Y en esta noche yo te quiero hablar de un milagro que a mí me impacta. Realmente el que más me impacta a nivel de sanación en la Biblia es este milagro. Y estamos hablando de la mujer del flujo de sangre, aquella que creía que tal vez en un momento dado no podía ser sanada. Dice aquí que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo en médicos en cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. En esta noche yo te quiero decir que tú puedes tener cualquier enfermedad que por 12 años, por 40 años te ha podido atacar, o algo terminal que tú crees que no tiene solución. Pero yo te digo en esta noche que si en los planes de Dios está que tú te sanes, tú te vas a sanar. Simplemente tienes que tocar el manto del borde del Señor, porque Él está presto. Y algo que me parece interesante de ese milagro es que qué coincidencia que esa mujer llegara en ese mismo momento que Jesús estaba ahí, que tal vez no tuviera una recaída o que tantos impedimentos físicos que ella tenía para llegar donde el maestro, pero ella lo logró porque en los planes del Señor estaba curarla. Y yo tengo fe de que el Señor en su misericordia también tiene esos planes para ti. Y cuando la mujer fue sana al instante, el Señor lo pudo sentir y dijo: Dios mío, he sentido que gracia, virtud ha salido de mí. Y los discípulos le decían: pero maestro, tú estás en medio de una multitud, obviamente alguien te ha tocado. Y él decía: no, alguien me tocó con fe, alguien me tocó creyendo. Y esa es la diferencia de tú activar esa cualidad de Jesús sanador. Cuando tú tocas al maestro con fe, realmente tú no vas a ser del montón, porque muchas personas habían tocado a Jesús en ese instante. ¿Cuántas veces no hemos tocado la puerta de una iglesia o hemos orado a Dios? Pero hay que ser sinceros, muchas veces han sido con mucha incredulidad. Yo te digo hoy que vayas y toques el borde del maestro con fe de que Él te va a sanar, y no importa la enfermedad que tengas, no importa de qué calibre sea lo que te hayan dicho los médicos, todo lo que haya gastado. Yo conozco un Dios que sana y Él te puede sanar, porque yo sé que al final, cuando tú seas sanado, el maestro te va a decir: hija o hijo, tu fe te ha salvado. No importa que la gente te juzgue, que diga que tú estás loco, que te apedreen, te pisoteen, porque yo imagino que esa mujer, para llegar a los pies del maestro, pasó su lucha, pasó sus pisones, sus machucones, pero realmente eso no la detuvo para activar la cualidad de sanación que tiene Jesús y que te brinda en esta noche. Y otra cualidad que va muy ligada a la sanación es la sanación del alma, la liberación. Jesús es un libertador, Él vino a libertar todo aquel que estaba cautivo, y Él lo dice en su palabra, vino a libertar. Esa es una de las primeras cosas que vino a hacer Jesús, uno de los principales propósitos que realmente Él activó en su ministerio. Y para eso vamos a hablar de otro milagro que estamos en Lucas 8. Ahí fue que leímos el milagro de la mujer del flujo de sangre, y ahora vamos a leer Lucas 8:27. Y dice: al llegar a la tierra,
vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si tú crees en el bien y el mal y en vibras, pero yo te voy a decir, así mismo como Jesús existe, como tú respiras, así mismo hay demonios que toman posesión de la gente. Hay espíritus que oprimen a las personas, pero el poder del Espíritu Santo que obraba en Jesús en ese momento, y el poder realmente que obra ahora por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, está activo para poder liberarte de cualquier atadura que tú tengas. Aquí decía que este hombre ni siquiera estaba en sus cabales, andaba desnudo en las ciudades, andaba por ahí deambulante. Yo he conocido muchos testimonios de gente que no puede dormir, que sienten espíritus, que lo ven, que lo tocan, que hasta tienen, y mucha gente tiene hasta actos sexuales con demonios en las noches que lo atormentan. Pero yo te voy a decir en esta noche que no importa el calibre del demonio que te atormente, del espíritu, si tú crees que Dios te puede salvar y Él te puede liberar, Él lo va a hacer. Porque no hay una cualidad que hemos mencionado aquí que no esté sustentada en la palabra. El poder de Jesús no tiene límites y Él realmente vino a liberarte de cualquier atadura, cualquier demonio de depresión, cualquier espíritu que tú sientas, no importa. Y hay mucha gente que no cree en eso, que cree que eso es puro misticismo, pero póngase a buscar videos en YouTube de tanta gente que ha sido liberada de demonios, de espíritus que realmente la atormentan en su corazón. Así que yo te digo que estas dos cualidades que tiene Jesús, el poder de sanación y de liberación en tu vida, debes activarlos. Cree con fe y yo sé que estas dos cualidades van a entrar en tu vida y que Jesús va a hacer la obra que tiene que hacer. Y si tú en esta noche estás enfermo o te sientes abatido o oprimido, ora, busca de Dios. Pídele al Señor que te libere, que te sane, ve a la iglesia, porque Él realmente quiere sanarte y quiere liberarte, porque a eso Él vino al mundo. Así que no te muevas del Camino TV, porque siguen muchas más cualidades sobre Jesús, nuestro Salvador. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, el Camino TV. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de mí solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de mí solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus
tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV. Estamos de vuelta en el Camino TV Juvenil y vamos a seguir hablando sobre las cualidades que tiene nuestro Señor Jesús. A mí me encanta la cualidad de la cual me toca hablar y es amigo. ¿Cuáles son las cualidades de un amigo? Bueno, un amigo es fiel, un amigo te escucha, un amigo es de los que están ahí cuando estás pasando por alguna dificultad y en vez de criticarte o en vez de juzgarte, está ahí para consolarte. Pero ¿qué te puedo decir? Lamentablemente no todos los amigos tienen todas esas cualidades, pero yo tengo un amigo que las cumple todas y es Jesús. Por eso puedo decir que Jesús es mi fiel amigo, es mi único amigo verdadero, en el cual yo sé que siempre puedo contar, en el cual nunca me puede fallar. Y si quieres, también puede ser tu fiel amigo. La Biblia nos relata de que Jesús tuvo un amigo muy querido y ese amigo fue Lázaro, cuyas hermanas eran Marta y María. En una ocasión Jesús dijo que era su amigo al decir, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. En otra ocasión las hermanas de Lázaro, Marta y María, cuando hablaban de él con Jesús, decían, he aquí, el que amas está enfermo. Y vamos a unir esas dos palabras. Jesús decía, nuestro amigo. Y luego las hermanas de Lázaro decían, el que amas. Por ende, un amigo debe amar. Y ese amor debe ser incondicional. De que no importa lo que haga la otra persona, ese amor siempre va a permanecer. Y yo quiero decirte que Jesús es un caballero. Él no te va a imponer que tú lo tomes como amigo. Pero si decides que Jesús sea tu amigo fiel, esa fidelidad va a llenar tu vida y realmente no se vas a arrepentir. Y tú que me estás sintonizando en este momento, te estarás preguntando, ¿qué debo hacer para yo tener ese gran amigo también en mi vida? Haz su voluntad y lo que manda su palabra. En Juan 15:14 la palabra nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que ya sabes, haz todo lo que te manda el Señor Jesús y Él va a ser tu fiel amigo. También quiero decirte que si tú eres de los que estás atravesando por alguna situación, que te sientes solo, que piensas que no tienes ningún amigo, que no tienes nadie en quien contar, eso es mentira. Porque aun cuando estés solo en la noche llorando en tu almohada, el Señor Jesús está escuchando. Él te está consolando y Él es el único que nunca te va a juzgar y sobre todo que nunca te va a fallar. Otra cualidad que me encanta de Jesús es que Él es perdonador, que va muy de la mano con un amigo, porque un amigo debe perdonar. Cuando perdonamos, somos misericordiosos y nos deshacemos de todos esos sentimientos de amargura y de rencor que tenemos en nuestro corazón. Además, cuando perdonamos, cuando recordamos ese evento que un día nos hirió, ya no sentimos rencor y ya no sentimos más dolor. Jesús ya nos perdonó. Él está dispuesto a perdonarte sin importar cuán grande haya sido tu pecado. El problema muchas veces está en nosotros, en que somos muy duros con nosotros mismos. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué tú quieres vivir en el pasado? Si Jesús ya te perdonó porque viniste ante Él con un corazón contrito y humillado, el cual Él no rechaza, ¿por qué sigues siendo tan duro contigo? Te invito a que tú vivas y experimentes el autoperdón. Y estoy segura que en ese momento vas a poder vivir una vida plena, una vida en paz, y vas a liberar tu corazón de todos esos malos sentimientos. Algo que me encanta de la palabra es que no solamente te dice que Jesús puede perdonar todos los pecados, sino que también te invita y te dice que tú debes perdonar a los demás de igual manera. En una ocasión, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, si algún hermano peca contra mí, ¿cuántas veces yo lo puedo perdonar? ¿Hasta 7?
Y el Señor Jesús le respondió, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y si tú te pones a pensar, ¿crees que es mucho? ¿Cuántas veces no te ha perdonado Jesús? Estoy segura que a ti y a mí el Señor Jesús nos ha perdonado muchas veces más. El problema está en que queremos siempre recibir. Estoy segura que a diario le decimos al Señor, Jesús, perdóname porque cometí tal pecado. Pero cuando llega la hora de que nos toca perdonar, queremos ser un poco duros. Vamos a ablandar nuestro corazón y a perdonar. Y te aseguro que tú perdonando vas a ganar mucho más que la persona que perdonaste, liberándote de todos esos sentimientos que realmente, literalmente, toman un peso en tu corazón. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Así que te invito en esta noche, primero, a que te autoperdones. No seas tan duro contigo mismo. Jesús ya te perdonó, así que aleja el pecado de tu vida y vive en paz. Y también te quiero decir que si algún hermano te ofendió, perdónalo, que de igual manera nuestro Padre Celestial te ha de perdonar. No te muevas, vamos a disfrutar de esa hermosa canción, Jesús mi fiel amigo, de Jesús Cedrán Romero, y volvemos en breve con mucho más del Camino TV Juvenil. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más.
estamos aquí en el Camino TV Juvenil, estamos hablando sobre Jesús. ¿Cuáles cualidades lo identificaron y lo identifican aún en este tiempo? Y yo les voy a hablar de uno que me llama mucho la atención y yo sé que tal vez usted lo ha experimentado y es Jesús proveedor. Y me gusta una historia que está en la Biblia que es la alimentación de los 5,000, Laura. Wow, qué historia. Y me llama mucho la atención porque luego de que el Señor cruzó el mar y subió a un monte con sus discípulos, ellos estaban ahí y el Señor miró desde abajo que había una gran multitud y le dijo a sus discípulos, ¿dónde vamos a conseguir ese pan para alimentar a esa persona? Tantas personas. Pero el Señor no dijo esto porque no sabía lo que iba a pasar, sino porque Él quería probar a los discípulos que estaban allí. Y se dice la historia que las personas seguían a Jesús por sus grandes señales, por sus milagros, porque sanaba enfermos. Pero en ese lugar había un muchacho que portaba 5 panes y 2 peces. Y eso fueron el instrumento para que Dios hiciera algo en ese tiempo. Y cuando el Señor agarró ese pan y lo partió y dio gracias, pudo dar a toda la persona que estaban allí y sobró, Laura. Amén. Sobró de ese pan y esos peces y volvieron y lo pusieron en cestas para guardarlo. Y yo te digo en esta noche que si tú crees que tu situación es grande, si tú crees que lo que estás pasando, el Señor no lo puede tomar en sus manos y hacerlo pequeño, déjame decirte que no, que el Señor tiene la autoridad, el poder para lo que tú estás pasando, si es que no tienes que comer, si es que no tienes un empleo, si es que no tienes nada, el Señor puede hacerlo. Pero hay algo que tiene que acontecer en tu vida. A veces nosotros vamos detrás de los milagros, amén, pero no queremos ir detrás de quien hace el milagro. Amén. Entonces es momento de que tú te decidas y actives tu fe, que aún sin ver nada y aún sin tú ver nada material, tú digas el Señor lo va a hacer, el Señor va a proveer. Yo necesito salud, como decían mis compañeras anteriormente, Él te puede sanar, Él te puede libertar y también puede proveer eso que tú estás esperando. Pero hay algo que es más importante. Yo digo que las cosas materiales son importantes en el momento porque las necesitamos, pero hay algo que te va a perdurar para siempre. Aunque pasen 1000 años, aunque pasen muchísimo tiempo, hay algo que va a permanecer, Laura. Así es. Y tú sabes lo que es, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Y tú sabes, Julie, que viendo todas las cualidades de Jesús, ya hemos hablado de Jesús, el que perdona, el que sana, el que provee, porque Jehová es, como tú dices, Jehová Jireh, su palabra lo dice, al pueblo lo sostuvo en el desierto con maná. Pero yo analizando, yo decía, pero en medio de todas estas manifestaciones hay un elemento común a todos. Y yo creo y veo en la palabra que es la fe. Amén. Antes de hablar de esta última cualidad que vamos a mencionar, si tú te fijas, cada vez que Dios hacía un milagro o iba a hacer un milagro, le decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe lo ha hecho. Porque como tú decías, no es algo que va a pasar fortuitamente, sino que, como dice la palabra, a los que le creen, todo le es posible, todo, es decir, que solamente tenemos que creer. Y tú sabes que antes de culminar, yo quiero compartir una de las cualidades esenciales de Cristo aquí en la tierra, porque Él vino a sanar, Él vino a restaurar, pero Él sobre todo vino a salvarte, a salvar nuestra alma, Julie. Todo lo demás se queda aquí. Si yo te proveí alimentos, esos alimentos van a perecer y se van a terminar. Si yo te di salud, aún dándote salud, algún día vas a morir. Pero esa esencia de su llegada aquí a la tierra, de su propósito, porque a veces en Navidad solamente vemos el nacimiento, pero tenemos que ver ese propósito por el cual Él vino a morir a la tierra y fue para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y con esto comparto, Julie, una parábola de los 10 leprosos. Y me encanta esto porque los 10 leprosos, el Señor, cuando ellos le rogaron que tuviera misericordia de ellos, Él les dijo, vayan, que en el camino, vayan y presenten su ofrenda. Es decir, que en el camino, los 10, ¿qué fue? Fueron sanados. Los 10 recibieron un milagro, recibieron una manifestación, pero dice la palabra que hubo uno que se devolvió. En acción de gracias, en gratitud, en reconocimiento del poder de aquel que le había sanado. Y cuando llega donde Jesús, Jesús le pregunta, pero ven acá. Pero no fueron 10 los que yo sané. ¿Dónde están los demás? Él le responde que se habían quedado en el camino. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y ahí vemos que los 10 recibieron un milagro de sanidad. Pero solo aquel que reconoció a Jesús, su poder, su autoridad, fue el que fue salvo.
Entonces, mira, hay muchas personas que son bendecidas con milagro, con provisión. ¿Y qué tú esperas para devolverte a agradecer? ¿Qué estamos esperando, Julie? Si Dios te sanó, si Dios restauró tu casa, tu matrimonio, tu familia, ¿qué esperas para devolverte a agradecerle? Porque esa es la única forma de alcanzar esa esencia de la salvación. Y dice la palabra que el que confesara. Y a veces nosotros cuando vamos decimos que nos cuesta reconocerlo, pero vamos a hacerlo. Todo lo demás va a perecer. Como decía hoy, estaba con mi pastor y decía, ¿y tu refugio dónde está? Tu refugio trata de que esté en Cristo, tu vida eterna. Dice la palabra que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. No te preocupes solamente por lo de aquí, que esto va a pasar. Cielo y tierra pasarán, pero tu corazón, tu salvación te va a guiar a tu eternidad, ¿verdad, Julie? Entonces yo creo que la invitación está hecha. Yo quiero que Jehová Jireh se manifieste en tu casa, que la provisión se manifieste en tu casa, la sanidad. Cree en el Señor y todo eso va a pasar, pero sobre todo, en esta Navidad, no deje que se vaya el año sin reconocer a Jesús en tu corazón y darle parte a Él en tu vida para que te salve, para que salve tu vida y la de tu casa. Yo creo que hemos terminado, Julia, en esta noche. Es. Y nosotros ya vamos a terminar este programa y queremos decirte que vuelvas aquí a sintonizarnos el viernes que viene. Amén. Porque vamos a tener un programa que va a impactar tu vida. Gracias por acompañarnos y esto fue El Camino TV Juvenil. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, El Camino TV. En un pesebre humilde nació, después